hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Que a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, hoy tengo nuevamente una invitada que ya había pasado por este podcast, pero que me hace muy feliz tenerla porque trae muchas novedades y grandes noticias para nuestro mundo literario, y no es nada más y nada menos sino la escritora caleña Pilar Quintana, que es una de mis narradoras favoritas. Pilar, qué sabroso tenerte nuevamente acá. Ay, no, yo feliz de volver, muchas gracias por invitarme, que por fin logramos cuadrar además porque no fue fácil. No fue fácil porque Pilar, acá donde la ven, tiene una agenda mundial, eso se la llevan a todos los festivales, a todos los eventos. Además también ahorita está promocionando muchísimas autoras, entonces tiene una agenda de locos, pero entonces me da mucha felicidad que nos abra a nosotros este espacio y a ustedes lectores para que nos cuenten varias de sus novedades, que ya hablaremos sobre eso. Pilar, quiero arrancar con un tema que me obsesiona y por el que te busqué, y es ese proyecto tan espectacular, y quiero que le cuentes a la audiencia, para rescatar las voces de las mujeres que hiciste con la biblioteca, por qué lo hiciste, qué descubriste, en qué está, qué autoras, mejor dicho, cuéntanos todo, que me encanta esa iniciativa. Bueno, estamos hablando de un proyecto que es de verdad espectacular, que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Muchas veces cuando yo digo la Biblioteca de Escritoras Colombianas me dicen, ¿y dónde puedo ir a verla? ¿Dónde queda? ¿No? Y yo soy, bueno, no es una biblioteca física, pues no es un lugar físico al que ir, sino es una biblioteca de libros, ¿no? Es una colección de libros. Entonces, este es un proyecto editorial que inició con el Ministerio de Cultura, cuando era el Ministerio de Cultura, y luego pasé a ser parte de la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de las Culturas. Y pues es un proyecto de rescate de las grandes autoras olvidadas, ¿no? Fueron las autoras que estamos publicando en esta biblioteca. Son grandes autoras que fueron reconocidas, súper leídas, premiadas, traducidas en su momento, pero que luego, después de su muerte o incluso antes, salieron del canon y pues no se volvió nadie a acordar de ellas, ¿no? Un poco por la misoginia estructural y porque él ha sido siempre un territorio, como el resto del mundo, muy machista, donde el trabajo de las mujeres no era lo suficientemente valorado, ¿no? Y no era valorado como con justicia. Entonces llegó la hora de que sus libros vuelvan a existir para que puedan ser conocidos. Entonces hemos hecho 2 entregas. En la primera entrega publicamos 18 autoras y son 18 títulos de algunas de las más reconocidas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX. Para la segunda entrega encontramos que muchas de esas autoras, por las condiciones en las que escribían, no consiguieron hacer unas obras que fueran publicadas en libros, o porque no las publicaban, o porque pues tenían mucho trabajo en la casa con los hijos, o porque no era bien visto que escribieran. Entonces ellas escribían en revistas y periódicos que tienen mucha menos duración que un libro. Entonces nos fuimos a hacer revistas y periódicos, conseguimos sus textos e hicimos una colección de 10 antologías que reúne textos de 96 autoras. O sea, arqueología pura. Sí, sí, pero en realidad fueron 97 autores. Lo que pasa es que se nos coló un hombre que se hacía pasar por mujer. No. Entonces, sí, terrible. ¿Por qué un hombre se iba a pasar por mujer si era más fácil publicar siendo hombre? ¿Sabes qué me da rabia? ¿Te acordás de Carmen Mola? No. Carmen Mola era una autora que publicaba novela negra. Ajá. Y un día Carmen Mola se ganó el premio Planeta. Y entonces a Carmen Mola le tocó poner la cara y eran 3 manes.
Y entonces, ¿por qué lo hicieron? No, esto fue hace poquito, hace unos años, y en ese momento hubo como en redes, pues gente indignada. ¿Y por qué hubo indignación? Hubo un artículo que no me acuerdo quién escribió, pero que me pareció genial, donde decía es que las mujeres ponemos el cuero para escribir. Y a una mujer cuando escribe, pues te genera resquemor, la familia no le gusta, la gente no le gusta que lo haga, ¿no? Pagamos un precio porque nos clasifiquen como escritura menor, que es femenina, pero para estos manes era un juego, ¿no? Llamarse así. Yo creo que con este autor que publicó, él tenía una revista que se llamaba La Novela Semanal, y dice en su biografía que cuando quería publicar sobre temas espinosos firmaba como mujer, ¿verdad? Y nosotros lo que publicamos de él, firmado por una mujer, es una novelita sentimental. Entonces yo creo que él, cuando quería hacer novelitas sentimentales, se ponía la etiqueta de mujer porque pues las mujeres son las sentimentales, no los hombres. Pero ven, Pilar, ¿incluyes a este hombre que se pasa por mujer precisamente para hacer una crítica también del contexto y incluir todas estas diferentes versiones? ¿O te diste cuenta después? Porque pensábamos que Berta Rosal era mujer y no encontramos nunca sus herederos. Hicimos el proceso para publicarla, que se sigue en el caso de personas que no tienen, de obras huérfanas, hicimos eso, pero luego para la edición comercial se la pillaron que era un hombre. No, espectacular. Pero bueno, me parece que eso le da mucho marketing a la historia. Sí, pero me indigné. Oíste, Pilar, ¿y a quién descubriste así como autora que dijeras extraordinaria? Porque me imagino que te tocó leerlas, revisarlas, identificarlas, que tú hayas dicho, Dios mío, qué mujerón para escribir. Leí a todas las autoras. En la primera parte tuvimos más tiempo, yo como coordinadora editorial tuve más tiempo de leerlas a todas y leer más obras de las que publicamos. Para esta segunda entrega, como eran 96, 97, pero en realidad eran como 100 y pico al principio, entonces yo solo leí cuando teníamos los libros, ya el primer borrador de cada antología, ahí las leí todas, porque el resto del tiempo me la pasé pues gestionando derechos, haciendo toda la parte de coordinación. Mira, esta biblioteca no era para hacer descubrimientos, sino, como te digo, para traer autoras que hubieran publicado, que hubieran sido reconocidas en su momento. Pero hubo una que era súper desconocida, que se llamó Emilia Ayarza. A mí ella me parece una poeta extraordinaria, ¿no? Y me sigue sorprendiendo que tenga que todavía no se conozca en la academia, que todavía no tenga el reconocimiento, porque es magnífica, ¿no? También me encantó, por ejemplo, haber leído extensamente a Soledad Acosta de Samper, que todos la hemos oído nombrar, pero ¿cuántos la hemos leído, no? En Filbo tenemos un salón que se llama Soledad Acosta de Samper, y hay colegios que se llaman Soledad Acosta de Samper, pero no la hemos leído. Su novela, una holandesa en América, ella es muy buena, siempre, pero su novela Una holandesa en América, a mí me parece que debía ser una lectura obligada en los colegios junto con María. Nos presenta, esa novela transcurre en la misma época que María, fue publicada como con 20 años de diferencia, es posterior, pero es una novela, pues pucha, es que María es tonta. María no sabe leer, o sea, sí sabe leer, pero lo máximo que lee es por allá un libro de salmos, no le gusta leer, ¿no? Y Efraín se enorgullece de que María no lea. María es obediente, María quiere casarse y es lo único que quiere hacer. En cambio, Lucía, la protagonista de Una holandesa en América, es una mujer rebelde, de la misma edad de María, que sale, viaja, le fascina leer, y en algún momento ya tiene como 27 años y está quedada. Y entonces le dice una amiga como, mire, ese señor quiere pedir su mano. Y ella, ay no, señor, yo no me quiero casar con ese señor barrigón y feo. Y entonces le dice, pero es que usted ya está como quedada, ya no puede aspirar a más. Y ella le dice, bueno, entonces yo me quedo en mi finca trabajando, ¿no? Que me encanta, a mí como adolescente me hubiera encantado leer ese personaje, ¿no? Me hubiera identificado yo mucho más con ella que con María.
Hablando de eso, ¿qué referentes tienes tú literarios que te hayan? Porque tú eres bien rebelde, a mí me encanta Pilar porque ella se fue a vivir por allá al Pacífico con un esposo y después se dedicó a los libros, pasó de la vida publicista, mejor dicho, ha sido una rebelde extraordinaria, pero también me pregunto quiénes fueron tus referentes para no seguir los estándares tradicionales de mujer colombiana. Uy, no sé, esa pregunta no es fácil, pero digamos que ya que hay como, como hay una ruta, una cohorte de escritores que son como los escritores aventureros, ¿no? Hemingway, Jack London, eh, Joseph Conrad, que salieron de las ciudades, de sus lugares de origen y se fueron a aventurar. Yo me identifico como con ese tipo de escritor, ¿no? El escritor aventurero que se fue a agarrar el mundo con las manos, que se fue a vivir a la selva, que conoció el otro lado. Hablando un poco como de la rebeldía y también, pero además la rebeldía creo completamente justificada. A mí me gusta mucho algo que has dicho y es que la literatura debe incomodar. Y de hecho tus libros incomodan mucho. Me acuerdo mucho ese cuento del que hablamos en el episodio pasado de la violación que me traumatizó. Ujú. La perra también me traumatizó, los abismos también me traumatizó y tu última obra también me traumatizó porque entra en un espacio de incomodidad que al lector lo cuestiona. Cuéntame cómo construyes tú la literatura, por qué te parece relevante y por qué ese elemento siempre está en tus libros. Mira que yo no sé si yo he dicho, yo sé que han titulado artículos donde dicen que yo dije que la lectura debe incomodar. Yo puedo haberlo dicho en algún momento, no, pero no creo, porque yo no soy de afirmaciones categóricas y yo no creo que la literatura deba incomodar. Yo creo que el lugar en el que yo estoy cómoda escribiendo es el lugar de lo que no se debe hablar. ¿Sí me entiendes? Yo no pienso que toda la literatura deba ser así. Yo creo que hay muchas maneras de hacer literatura, pero que el que yo encontré donde yo quiero meterme es a nombrar eso que me dijeron que no debía nombrar, el deseo de las mujeres, ¿no? La oscuridad de la maternidad. Esas cosas, digamos, a desafiar un poco esas cosas que me dijeron que eran ciertas, como eh, los seres humanos tenemos la razón y eso nos hace diferentes e iluminados y nos hace especiales en la naturaleza. Yo hago una literatura para mostrar que somos, pues, animales, digamos. ¿Sí me entiendes? Tratando de buscar el animal que hay. O esa idea de que la infancia es el lugar más, es el momento más feliz de nuestra vida. Y entonces yo hago un libro diciendo, oye, no, a mí me parece que de pronto no, ¿no? Entonces más bien yo pienso que a mí se me da, no sé por qué razón, escribir sobre esas cosas que nos dijeron o que no podíamos nombrar porque era incorrecto nombrarlas o que nos dijeron, miren, la verdad es esta y que yo observo y yo digo, no, marica, para mí esa no es la verdad. Claro. Ahí Ujú, pues estabas mencionando sobre lo no dicho, tú tienes Los Abismos, que es la historia de las ujú. dos Claudias en la que una mamá que es casi que pues no es obligada, pero socialmente termina teniendo una hija que se llama Claudia y ella entra en un estado de depresión y demás, pero la hija vive el rechazo de su madre, que es el deseo de no maternar, maternando, y tienes la perra, que es una mujer que solo sueña con maternar, no puede maternar, entonces termina adoptando una perra y es todo el proceso de frustración. Pero en ese no dicho, la pregunta que te iba a hacer es, a la gente y a los lectores les impresiona muchísimo cómo tratas la maternidad, precisamente porque eres capaz de poner emociones y sensaciones en una lectura que alguien nunca ha hablado. ¿Cómo ha sido tu reacción precisamente en lo no dicho con los lectores y qué han sentido? Porque creo que no hay nada más emocionante para un lector que decir, esta señora supo ponerle palabras a lo que siento, pero yo nunca he podido nombrarlo. Ay, pues gracias, gracias por decirme eso, porque yo más bien lo que siento es, estoy sola en esta sensación y necesito hacer un libro para decirlo. Y no te imaginas lo reconfortante que es luego encontrar una lectora que me diga, gracias, porque, pues pucha, cuando yo tuve a mi bebé, yo no me enamoraba, me decían que uno veía al bebé y uno se enamoraba, yo no. Y todas las mamás dicen que su hijo es divino, al mío me pareció feo. Gracias por poner eso en un libro, ¿no? Digamos, ¿sí me entendés?
Yo recuerdo que por la época en la que estaba escribiendo La Perra, y además que Los Abismos fue como mi propia reacción a La Perra, ya podemos hablar más adelante de eso, era la época del Me Too y del nuevo movimiento feminista en redes, que fue un movimiento para mí súper valioso porque yo desperté al feminismo. No es que yo no fuera feminista, yo siempre fui feminista, pero sin nombrarme como feminista. Yo siempre tenía ideas feministas, pero me parecía que el feminismo era como, en mi época era mal visto ser feminista, Claro, ¿no? porque las Era veían radicales, ¿o qué? Sí, unas señoras amargadas con bigote y que odiaban a los hombres y quemaban brasieres, ¿no? Era unas señoras hartísimas. Entonces, pues yo no quería ser vista así y más bien quería ser, supongo que yo complaciente. Entonces, yo tenía ideas feministas, pero no me nombraba como feminista. Estas peladas más jóvenes que hicieron este movimiento me mostraron que yo no tenía que tener ninguna vergüenza de ser feminista y que el feminismo no era eso, que el feminismo era lo que yo siempre había querido y era pues la lucha por los derechos de la mujer y que tuviéramos los mismos derechos que los hombres, ¿no? Nada más ni nada menos que el reconocimiento de la mujer como un ser humano completo y complejo, ¿verdad? Y en ese movimiento decían algo que era: la maternidad será deseada o no será. Y yo estoy de acuerdísimo con el aborto en todas las circunstancias y creo que todas las mujeres deben tener acceso libre y sin que les pregunten por qué al aborto en todas las circunstancias. ¿Sí me entendés? Pero yo me permito disputar la idea de que la maternidad será deseada o no será, porque hay maternidades que no van a ser deseadas. Hay mujeres que van a quedar embarazadas y no van a querer abortar por A, B o C motivo, ¿sí me entendés? Y van a tener hijos y van a tener maternidades difíciles. Va a haber maternidades aún deseadas y una vez tienes el bebé, la mamá no se siente cómoda siendo mamá. Vas a tener maternidades deseadas, mamás felices de ser mamás, pero al mismo tiempo con jartera también a veces, pues porque somos seres humanos y la maternar es muy difícil y entonces a veces te da pereza, ¿sí me entendés? O sea, la maternidad no es un estado de gracia nunca, ni vas a alcanzar que la maternidad sea perfecta, ¿no? Más bien, entonces yo quería escribir sobre eso, sobre que la maternidad es un lugar que no es perfecto, ni aún deseándolo. Y lo que es también impresionante es también lo que le pasa a la hija, porque no es solamente la maternidad no deseada, sino cuáles son las consecuencias de la maternidad no deseada. Y yo, cuando leí tu libro, me acuerdo, mi mejor amiga, sus papás la odiaron siempre. Le decían, nosotros no te queríamos. Ella era la empleada casi que doméstica y hacía todo, y tuvo una infancia traumática. Las dos nos criamos en conjunto, pero fue muy aterrador para ella porque ella hoy me dice, mis papás siempre me odiaron. Y ella hoy en día no tiene relación con sus papás, pero su mamá nunca la quiso y se lo decía. Y uno dice, es que eso no puede ser posible. No, eso sí puede ser posible. Eso sí puede ser posible, así es el mundo, ¿sí me entendés? Y mira que, claro, el caso de tu amiga es drástica, pero seguramente vos también perteneces vos sos más joven que yo, pero perteneces a una generación donde nuestras mamás no tenían mucha alternativa, ¿sí me entendés? Les tocaba, marica, porque ese era el lugar de la mujer. Nosotras sí podemos elegir porque nosotras somos profesionales, las mujeres de cierta clase social en Colombia que tienen entre menos de 60 años, digamos, pudimos ser profesionales, pudimos trabajar, podemos mantenernos, tenemos acceso al aborto, ¿verdad? En los últimos años, tenemos elección, pero mi mamá no tenía, en la época de nuestras mamás, apenas los anticonceptivos estaban empezando y no era como que fueran a la droguería y se los vendieran, eso fue mucho después, ¿sí me entendés? Eran mujeres que si lograban estudiar, no iban a ganar nunca como un hombre, ¿verdad? Entonces, y lo que se esperaba de ellas era que fueran esposas y mamás, y así fueran profesionales, ese era su lugar. Eh, entonces, yo creo que mi generación, nosotras, pertenecemos a una generación donde hubo muchas mujeres y también hombres que estaban frustrados porque no pudieron desarrollarse libremente, ¿no? Estaban los hombres y las mujeres en el rol que les asignaba el patriarcado. Y los hombres tenían que ser proveedores y las mujeres tenían que ser mamás y esposas.
Y pues yo soy parte de esa generación y pues hay una generación de niños que crecimos un poco con esa carga sobre nosotros de no haber sido tenidos porque querían, sino un poco porque era el destino que se les imponía socialmente. Ahí hay otro tema que está muy asociado también con la feminidad o la animalidad, el cuerpo y demás, y es tu proyecto literario no solamente dialoga con esa parte vedada de la mujer, su sexualidad, su maternidad, sino también la violencia doméstica. Uno ve muy presente en tu obra esa violencia doméstica y me gustaría mucho que revisáramos por qué, o sea, cómo la has incluido y cuál ha sido, como digamos, el efecto en términos literarios de desarrollarla así. Mira que nos hemos fijado mucho como país en la violencia política grande que está allá afuera, lejos. Y digo lejos porque nosotros en las ciudades sentimos que esa violencia no es nuestra, sino que esa es una violencia que están haciendo por allá los guerrilleros y los paramilitares y los militares, y ellos son los violentos y están allá lejos matándose, y a nosotros pues sí nos ha tocado, pero de lejos. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado, porque hemos tenido esa violencia tan prevalente, tan grande y tan fuerte y tan salvaje, nos ha faltado mirar el origen de esa violencia, ¿cuál es? Entonces lo estudiamos políticamente, pero no nos fijamos en la violencia sutil y pequeña que hay en las familias, que yo creo que ese es el origen de todas las demás violencias. Y yo he sido una autora más bien intimista, no de la fuera. Yo no he contado esa violencia política, siempre hay en mis libros un trasfondo político y está la realidad ya metida, pero sobre todo mis historias son historias pequeñas que pasan dentro de las casas y se fija en esa violencia pequeña, tal vez porque soy mujer y porque es la que me ha tocado a mí, ¿no? A mí no me ha tocado irme a luchar a la guerra, ¿no? Entonces, pues un escritor escribe de lo que puede. Claro, bueno, pero tus historias pueden ser muy intimistas y todo lo que quieras, pero son absolutamente universales y eso sí te quería preguntar, porque claro, digamos que uno de los grandes debates también en la literatura es los grandes autores son los que son capaces de coger hechos particulares de personas ordinarias y volverlos en temas universales. Y yo creo que tú con toda tu obra lo has logrado de manera específica con tu vida personal. ¿Qué tanto? Y yo creo que esta es una de las preguntas que siempre te hacen, pero tú tienes mucho de autobiográfico, pero sobre todo mucho de tu impacto que le ha pasado en tu vida que sí se ve reflejada en tu obra, ¿verdad? Yo no diría que mi obra es autobiográfica porque es completamente ficcional. Lo que pasa es que yo soy una escritora de poca imaginación. Entonces yo cojo la realidad muy próxima, que es la mía, ¿no? Y hago con ella, me invento mentiras. Mira que yo trato de ser la persona menos mentirosa posible. Siempre tenemos que mentir para alguna cosa, pero yo trato de ser lo más sincera que pueda. ¿Y lo logras? Sí, sí, pues me toca mentir, pero yo trato de ser muy, muy honesta, trato de ser lo más transparente que pueda, ¿verdad? Pero donde miento completamente es en la literatura, porque yo llego y cojo esa realidad, las verdades y las transformo en una cosa irreconocible que es pura ficción. Entonces mis ficciones se sienten como si fueran muy autobiográficas, porque vos encontrás rápidamente hilos hacia mi vida, ¿no? Ay, ella es de Cali, ella estudió en un colegio como el de Claudia. Ay, pero ella se fue con el marido irlandés se fue al Pacífico, ¿no? Ella vivió en el Pacífico 9 años, ella, ¿verdad? Como se ven, pero en realidad pues todo eso es inventado, ¿no? A mí me han preguntado como, ¿qué personaje soy yo de los que yo escribo? Y yo digo, no, yo soy la perra. Y es verdad, yo de pronto soy la perra, ¿no? La hija rebelde que se le escapó a la mamá y se fue a hacer lo que quiso. Todos los personajes tienen algo mío, pero también todos tienen algo que no es mío y que es completamente inventado. Entonces yo no creo que mi literatura sea autobiográfica. Ahora, ¿qué sí tiene? Que yo escribo de las cosas que yo pienso y que me preocupan y que son de mis emociones profundas, ¿sí me entendés? Y luego con eso lo convierto en otra cosa, que es ficción, pero en el origen sí hay algo que es muy mío. Y supongo que por eso la gente logra identificarse, porque no somos tan distintos y porque aquí en Japón, en Islandia, en Holanda, en Estados Unidos, en Colombia o en Chile,
todas tenemos más o menos las mismas preocupaciones y nos pasan las mismas cosas, ¿no? Total. Oye, y hablando de ficciones y de mentiras, me encantaría preguntarte para ti qué significa engañar al lector, porque obviamente uno entra en este tránsito ficcionado y está totalmente convencido de la realidad de estos personajes. ¿Para ti qué es y por qué es relevante en la literatura ese juego? Mira, la literatura para mí funciona, un libro funciona para mí cuando yo me creo el cuento. Si yo veo la mano del autor ahí, yo digo, ay, chao, me fui. Esto no me engañó y no me convenciste. Yo quiero lograr eso, ¿no? Que el lector se crea el cuento. Es contar la mentira de tal manera que parezca verdad. Y eso se llama la verosimilitud. Y para mí eso es como lo más importante, lograr que ese mundo que yo creé, que esos personajes que yo creé parezcan reales, ¿no? Y me toca hacer como largos trabajos. Por ejemplo, ahorita para Noche Negra hay un personaje que era un novio que la protagonista, que se llama Rosa, tuvo en la universidad. Y este man que se llama Fermín no aparece en realidad en la novela, solo en los recuerdos de Rosa. Y aparecen 4 escenas, ponele voz. Y yo me leí para crearlo la historia de la violencia en Colombia desde el principio de los tiempos hasta 1981. Uf. Porque si yo no conocía, ellos, ni Rosa ni Fermín pertenecen a mi generación. Y gente de esa edad, mi papá es mayor, mi mamá era menor, yo no tengo muchos referentes de gente de esa edad. Y los que conozco no son como del estilo de Rosa y Fermín. Entonces yo para poder entender su pensamiento político, para entender por qué hacían las cosas que hacían, me tuve que estudiar toda la historia de Colombia y decir, Fermín es este man y nació en este año y le pasaron estas cosas desde chiquito y por eso en la universidad hace esto. Y lo mismo para Rosa, ¿no? Entonces me toca hacer como unos trabajos de investigación muy grandes para yo armar a este personaje con una vida, no sé si tanto como la de uno, pero sí conocerlo profundamente. Ahí, por ejemplo, Vargas Llosa, que era un gran arquitecto de la literatura, decía que cuando escribió La fiesta del chivo, en La fiesta del chivo, que tiene mucha base histórica de este pues asesino, violador, dictador y todo, era tan terrible lo que pasó en realidad que a él le tocaba disminuir el efecto de realidad para que le creyeran. Es decir, era tan terrible lo que había pasado que si él narraba tal cual lo que sucedió, el lector no le iba a creer. Sí, no era verosímil. No era verosímil. ¿Cómo más construyes tú esa verosimilitud? Bueno, está esa investigación y está también el trabajo de reescritura, ¿no? Yo creo que las piezas de una historia se van afinando con el tiempo. Lo primero es la investigación, luego la planeación del trabajo, que en ese tiempo yo me demoro, en ese periodo, en ese proceso me demoro bastante rato. ¿Sí me ¿Cuánto entendés? es bastante? ¿Un año? Más. ¿Más? Por ahí sí, por ahí, por ejemplo, para Noche Negra yo me demoré 3 años planeándola. ¿Sí me entendés? Sí, claro. Sí, y ahí es un proceso, o incluso más, porque mira que salió en 2021 Los Abismos, cuando salió publicada, y yo ya estaba trabajando en Noche Negra, cuando salió. Ese año era completamente de trabajo, de lectura sobre todo, yo ya tenía la historia, pero para yo acabar tenía la historia en escaleta, como los puntos de la historia, pero para que esa historia quede bien me toca investigar hartísimo y darle y trabajar a la escaleta y darle una vuelta y darle la otra y luego escribirla, y luego el proceso de escritura de un primer borrador puede ser 1 año, el proceso de reescritura del segundo borrador 6 meses, luego el tercer borrador otros 6 meses, luego otro año puliendo esa vaina, ¿no? Entonces, en ese proceso de reescritura y de ver esa historia por un lado y por el otro conociéndola, yo creo que ahí se arma la verosimilitud. Y luego, ¿sabes qué es muy importante? Tener unos lectores que sean buenos lectores, agudos, y que te digan, aquí se te cae, esto no me lo creo, esto está débil, ¿no? ¿Quiénes son tus lectores agudos? Bueno, tengo, mi primer lector es mi esposo, que además mi esposo es escritor y es un gran escritor,
Y está mi agente literaria, que es también extraordinaria lectora, además súper exigente. Ella quiere que al libro le vaya bien, porque ella necesita que le vaya bien, tanto como yo necesito que me vaya bien mi libro. Las dos queremos eso y queremos que salga el mejor libro posible. Entonces es una lectora muy crítica, ¿verdad? Y luego tengo otros amigos como Antonio García Ángel, Carolina Ajá. Vegas, ¿no? Que son mis amigos escritores, buenos lectores que meditan. Y siempre me consigo como, no sé, gente de la zona o gente que sabe de biología, porque entonces hay tal cosa en mi novela que tiene que ver con biología, ¿no? Gente que lea y me diga, ¿te quedó bien o no me parece que te quedó bien? ¿Verdad? Y luego están mis editores. Pero yo trato de entregarle a mis editores una novela ya muy terminada para que la que salga no sea el segundo borrador, ni el tercer borrador, ni el quinto borrador, sino que sea una novela terminada, mejoradísima. Claro. Yo sí quería preguntarte una cosa y es que, claro, si bien no hay como una estructura específica o no hay una sola forma de hacer novela, tú sí tienes una formación muy particular porque, pues, finalmente te trabajaste en televisión, trabajaste también escribiendo guiones y demás. ¿Eso qué hace? Uno sí ve como la diferencia entre tus novelas y la de otros colombianos, pero tú ¿en qué sientes que haya esa diferencia, por lo menos desde la metodología que hace que tu proceso sea particular? Lo de las escaletas, dijiste, las... Sí, la escaleta, yo creo que eso para mí es fundamental porque eso me ayuda a ver la historia grande como un mapa y luego puedo concentrarme en lo pequeño, ¿verdad? Yo creo que hay otra cosa que es importante y es que yo no es que no tenga el ego grande, como todos los escritores seguramente tengo un ego muy grande, ¿verdad? Pero yo no quiero mostrarle al lector que soy inteligente, ni poética, ni que sé muchas cosas. Yo quiero contarle una buena historia. Y eso implica a veces desnudar mi prosa y salirme de lo que yo soy para darle a la historia lo que más necesita. Y yo creo que esa es una ventaja que yo tengo. Yo veo, no sé si en literatura de todas partes, pero sí he visto en la literatura colombiana que hay muchos autores que quieren lucirse en el texto. Eso me parece. Y yo solo quiero que la historia quede bien. No, y que se lea rápido y sea rico y se Y que armen unos... atrape al lector. Yo no quiero Claro. hacerme la inteligente ni la filosófica. Para mí, la que contiene la poesía, la filosofía, la profundidad de la historia. Si yo logro darle a la historia la profundidad, si logro contar una buena historia, esa historia va a tener profundidad, va a decir cosas, va a hacer pensar a la gente, va a ser inteligente. ¿Sí me entiendes? Pero si yo, Pilar Quintana, trato de ser inteligente, solo voy a estar posando en el libro. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo logras muy bien. Y este ejemplo de Noche Negra efectivamente muestra todo eso, porque además creo que no hay nada más difícil y uno lo siente como lector que una historia que es muy profunda, que se le siente pues su densidad interna, lo que decía Hemingway del iceberg, que la historia tiene que estar es en la parte de abajo y uno solamente ve la puntica, las sensaciones, las emociones, los vínculos no dichos, que es lo que arma como esa complejidad de la historia, pero la narración es fácil de leer. O sea, uno se la lee en un tirón, o sea, 1 o 2 semanas uno se lee de la novela y es fascinante. Y esa magia y ese artificio de que se lea fácil es muy complejo y se logra muy bien. Yo no quiero que las palabras, que el lenguaje distraiga al lector de lo verdaderamente importante, que es donde está contenido todo, que es la historia. ¿Verdad? Si yo hago una historia cuyo lenguaje sea protagonista, yo voy a tener al lector diciendo, uy, qué bonito escribe, qué bonito esto. Y la historia, ¿no? Entonces a mí me parece que a veces los autores se olvidan de eso, ¿no? No distraigamos al lector de lo verdaderamente importante que es la historia. Y además, ahorita a mí me sorprende tanto oír como hay como unos escritores que dicen que la trama es lo de menos y que lo importante es, yo no les acabo de entender qué es lo importante porque pues yo no soy de esa corriente, ¿sí me entendés? Ni los Entonces, lees. digo, pero sí, no, yo he tratado, pero no me emociona mucho
la literatura o sea, esa literatura donde el lenguaje es lo más importante, esa no es la que a mí yo supongo que hay mucha gente a la que le gusta, pero no soy yo una de las lectores para ese tipo de literatura. Quería Pilar, quería que le contáramos un poquito una anécdota de tu vida que es importante para tu literatura y es tu relación con la selva. Ya ahorita que nos adentremos en Noche Negra vamos a explicar por qué, pero cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo fue y por qué la selva ha sido también tan protagónica en tu obra. Bueno, yo me fui a vivir a la selva del Pacífico colombiano y viví 9 años en esa selva y allá construí una casa con mis propias manos y en compañía de mi ex esposo que era irlandés, ¿no? Y suena muy parecido a la historia de Noche Negra, y lo es, ¿no? Pero pues como te decía, no es autobiográfica porque, no sé, la novela transcurre en 1980, yo nací en 1972, ¿no? Entonces en 1980 era una niña chiquita que no podía estar haciendo eso, digamos, pero sí, la historia de la novela bebe mucho de esa experiencia y además, pues no solo de Noche Negra, sino que ahí también podemos ver La Perra, hay varios cuentos que transcurren también en ese mismo universo narrativo, ¿no? A mí esa vida, esos 9 años me marcaron profundamente y se convirtió en un gran escenario para las historias que yo quiero contar. No, y me parece que tiene unas cosas muy comunes, como dices tú, en tus diferentes historias, y es esa mezcla entre la lucha entre lo salvaje y lo civilizado, la naturaleza versus el hombre, porque claro, tú me contabas en el primer episodio que grabamos que para ti fue muy traumático porque tú te morías por irte a la selva, querías vivir en la selva, que la selva, que la selva, que la selva, y cuando fuiste allá te diste cuenta que nada funcionaba, pues que todo se podría, que todo se dañaba, que la selva se comía todo, que los animales, o sea, como que los que no han vivido en la selva no se imaginan el universo tan impresionante que es y no se imaginan de verdad lo retador que puede ser vivir en ese lugar, porque la selva finalmente empieza como un sueño y termina como una pesadilla, que fue lo que a ti también te pasó en la vida real. Sí, bueno, yo no quería irme de la selva porque yo estaba contenta viviendo allá, pero sí se convirtió en una cosa muy difícil, y me tocó salir huyendo de la selva porque la relación con mi ex marido se volvió terrible y yo salí sufriendo violencia, ¿no? Entonces fue muy, muy duro, pero sí era una vida súper intensa. Nosotros como que tenemos la idea de que la naturaleza es tranquila y que allá podemos tener una vida sencilla en la naturaleza, claro, porque nos vamos un fin de semana a una cabañita o a un hotel en la montaña y tenemos todo resuelto, pero pues la naturaleza, la vida en la naturaleza es una aventura tremenda y creo que a mí me resultó fascinante y me encantó esa vida, ¿no? A mí, yo la pasé muy bien y la pasé muy bien, supongo que porque no era fácil y porque era un reto. Uh-huh. Pero presentaba una dificultad diferente a la de vivir en la ciudad, que también es difícil y también es un reto. Hablemos un poquito de esta historia de Noche Negra, que es una pareja que llega como con esa idea, ahí sí, tu irlandés, y una mujer que crece socialmente y que deciden, pues se pegan el sueño de que qué rico comprar un terrenito en el Pacífico y encontrar pues un lugar donde vivir y empiezan a encontrarse como que todas las dificultades de lo que es enfrentarse a una vida en la selva. Pero ella acá empieza a enfrentarse con muchos riesgos y hay una tensión siempre inminente en tu obra que me fascina porque es una tensión interna donde siempre hay fricción porque este hombre decide irse a buscar unos papeles y volver y pues recoger unas cosas porque les faltaba una cosa para la casa que se les ha caído por la lluvia y demás, se le va a su esposo, además que uno ya no sabe si va a volver o no va a volver, pero no vamos a spoilear nada, y ella empieza a vivir las amenazas. Hablemos de esta construcción de las amenazas y de la selva y cómo decidiste construir eso y por qué te parecía relevante. Bueno, sí, lo describiste perfecto, ¿no? Es una mujer que está en un lugar que no ha terminado de conocer, ¿no? Y es un lugar que es hostil,
que está aprendiendo a conocer, pero es un lugar muy hostil, lleno de amenazas. Una amenaza tremenda son las termitas, ¿no? Que quieren comerse su casa, es el comején. Entonces ellos tienen que estar alertas para que el comején no se les coma la casa. Hay vampiro sudamericano, que es un murciélago que vive de alimentarse de sangre y que solo come sangre. Y entonces se le instala ese murciélago detrás en el patio y ella pues tiene mucho susto porque ella en su vida anterior en la ciudad, hace muchos años, vio como una familia que había sido mordida por un murciélago, Se murieron todos. se murieron todos porque les dio rabia. Entonces ella tiene pavor de este murciélago. Hay una X, que es una serpiente súper venenosa y agresiva, que ella sabe que vive ahí porque es muy territorial y que ella sabe que vive ahí cerca de donde está ella, ¿no? Entonces están esas amenazas que son como las amenazas de la selva. Además que la selva siempre tiene como este halo de misterio. Uno está en la selva y uno dice, uy, ¿qué es ese ruido? ¿No? ¿Qué habrá allá? Pues también tiene miedo del duende, aunque ella es una persona de la ciudad, no es mística ni nada de esto, pero también dice, pucha, ¿qué tal que haya por allá unos espíritus de la selva? ¿No? Algo miedoso. No, y ella siempre se siente observada, siempre hay alguien que la está mirando, siempre siente que hay una mirada y de hecho la portada es una belleza porque es un ojo, es la selva, no sé quién te hizo esta ilustración, pero de las más bonitas que he visto en Alfaguara y es una mirada presente y profunda, ¿no? Sí, la tapa la hizo Patricia Martínez, que hace un trabajo espectacular. Ella hizo también la tapa de Los Abismos, de Coleccionistas de Polvos Raros, y su trabajo me encanta y le damos acá felizmente el crédito. Claro, entonces ella empieza a sentirse observada en la selva y a sentir, será uno de esos, bueno, luego están los vecinos, entonces hablemos de los vecinos. Los vecinos eran queridísimos hasta que se va el marido y el marido se va y de repente ya no son, siguen siendo queridos, pero ya no respetuosos. Cuando estaba el marido eran respetuosísimos. Porque estaba el hombre que la cuidaba, pero uno empieza a sentir como esa tensión sexual y amenazante aterradora. Exacto, entonces el marido se va y de repente ya empieza a sentir la mirada de estos manes, toda como una mirada como lasciva, pero además de frente le empiezan a hacer unos chistes hartos. Está eso. No, y además uno se muere del susto porque también siente como la protagonista, que además tiene que coger cuchillos y todo y meterse cuchillos cuando se le acercan, porque uno, imagínese uno solo en la selva, en la oscuridad, sin puertas, porque esa casa no tenía ni puertas, ni ventanas, ni nada. Claro. Y todo alrededor se vuelve a amenazar. A uno le pasa algo en la selva y ¿quién lo salva? Nadie. Sí. Y entonces, claro, la casa tiene ese agravante y es que están en pleno proceso de construcción y no han terminado de hacer las cubiertas de las puertas y las ventanas. Entonces, lo cubren de noche con plásticos o cuando llueve con unos plásticos negros. Pero pues cualquiera que quiera llegar a la casa de noche y violarla o robarla o lo que sea, pues rompe el plástico y se entra. Ni siquiera lo tiene que romperlo, corre un poquito y se entra, ¿no? Entonces ella empieza a sentir como esta es una señora valiente que ha desafiado las normas sociales, que ha trabajado toda su vida, que ahorró, que tiene plata, que se ha sentido poderosa toda la vida, que tuvo la valentía de dejar la ciudad y venirse a vivir a la selva. Es una señora con machete y bota machita y de repente se va el marido y se siente vulnerable, indefensa. Claro. Uf, eso es lo que le pasa a ella. No, y yo creo que es muy hermoso porque el libro sí te permite construir la sensación de incomodidad, la sensación de amenaza, la sensación, o sea, uno va con esa protagonista pues agarradito, 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 pero a la vez también ve la belleza de la naturaleza, ve la belleza de la selva, ve la belleza de los sonidos. Y hay una cosa que me llama también mucho la atención, son las visiones. Y una de las como que parece también una constante, como esas premoniciones de ella empieza a presentir, este man se va a ir y de pronto no quiere volver, yo siento que este tipo me está mirando de esta forma, o sea, como que empieza como a desarrollar tal vez una intuición diferente. ¿Cómo la ves tú? ¿Es como una cosa más como femenina o son visiones reales o cómo construiste esto pensado? Porque sí es algo muy presente en la novela. Sí, es como uno se queda
solo y la cabeza empieza a trabajar, pero es que tenemos acá muchas distracciones porque tenemos radio, televisión, tenemos ruidos, tenemos ruidos de la ciudad, tenemos las luces, tenemos internet, el teléfono. Rosa no tiene ni siquiera reloj, no hay espejos en la casa, no tiene radio, no tiene nada. Está sola en medio de la naturaleza, no hay luz. Se tiene que alumbrar con una lámpara de petróleo de esas Coleman, de los viejos tiempos. Y está en esa casa, está en soledad, y yo creo que ella tiene como unos indicios de que el marido algo le está pasando, que el marido se va porque tiene que resolver un tema de la visa, pero hubo unos indicios que la hacen pensar que el man anda en algo, o que está con alguien, o que no está ya del todo contenta con ella, o que está aburrido con la selva, o que no las, ¿verdad? Y ella empieza a decir, juepuchi, ¿qué tal si estas intuiciones que yo tengo, como que ahí, cuando se queda sola, su cabeza empieza a trabajar y empieza a pensar esto y dice, ¿qué tal que este man no vuelva y yo aquí sola? Porque yo vine y hice mi vida con él, pero yo sola aquí, yo no sé si yo pueda sobrevivir acá sola, se da cuenta, ¿no? Y es como una gran derrota y empieza a sentirse, pues, como, Dios mío, ¿y qué voy a hacer yo aquí ahora, no? Ay, pobre esta protagonista. Es impresionante de todas formas. Y otra cosa que me llama la atención y quiero que entremos en un debate acá, Pilar, ya que ni a ti ni a mí nos incomodan los temas difíciles. Cuando esta pareja llega, porque además los llaman los gringos porque obviamente no parecen morenos, afrodescendientes con el sector, el tema de la raza o el tema tal vez del racismo está muy presente en nuestros personajes. Y hay toda una pelea entre los literatos y los no literatos, que entonces que como tú eres mujer, entonces estás escribiendo un libro racista o que si esto es una cosa racista o no sé qué y no sé cuándo, y quería preguntarte tu posición, porque claro, hay momentos donde la protagonista dice, uy, no, ese muchacho como es negro, entonces me va a violar, y después dice, ah, no, entonces yo soy racista y soy como mi abuela racista. Pero también a mí me parece interesantísimo que exploremos, porque hace un par de años hubo todo un debate, porque una chica, Lorena Machado, que también la tuvimos en este episodio, había escrito un tema sobre la raza, visibilizando también el racismo, y salieron muchos a decir que ella no podía hablar del tema de la raza, entonces nadie puede hablar de la raza, pero también hay todo un debate, por ejemplo, de Oscar Wilde, que dice, hombre, la literatura no es para mostrar cosas, la literatura no es moral o amoral, y no es que los personajes sean racistas o no sean racistas, no tiene nada que ver con el autor, sino que lo que muestra la literatura es una realidad que hay que mostrar. ¿Tú lo pensaste así? ¿Cómo lo pensaste tú? ¿Qué opinas de esta postura? Yo creo que uno tiene que ser lo más transparente que puede cuando escribe de ciertos temas. Yo no puedo escribir una novela poniéndome en el lugar de una mujer negra, ¿me entendés? Pero yo puedo observar la vida de una mujer negra, pues juepucha, viví 9 años en el Pacífico, observé las vidas de mujeres negras, y yo puedo contar una novela desde ese punto de vista que no es el mío, que es el mío, que es el de la mirada sobre. Eso lo puedo hacer, pero yo no creo, María José, que yo tenga legitimidad para escribir una novela como si yo fuera una mujer negra, porque es que yo no soy una mujer negra ni he pasado por ahí. Claro. ¿Sí me entendés? Pero puedes escribir sobre la temática, ¿o no? Yo creo que sí, pero no sobre cualquier temática. Yo me acuerdo que hace unos años yo estaba haciendo una novela, hace muchos años, antes de La Perra. Estaba haciendo una novela de una pelada que tenía un novio traqueto. Hasta ahí yo puedo hacerlo porque conocí traquetos, porque viví en la Cali de los 80, entonces era una realidad cercana. Pero había como un man de la DEA que empezaba a salir con esta pelada porque quería coger al novio de la pelada. Y yo llevaba 200 páginas y esa novela no funcionaba. Y yo no entendía por qué. Hasta que dije, pues es que ¿por qué no funciona? Porque yo no sé cómo funciona la DEA, yo no he conocido a ningún agente de la DEA, yo me estoy inventando una cosa que no tiene ni pies ni cabezas. ¿Podría haberla hecho? Claro, pero me tocaba investigar mucho y me tocaba conocer esos personajes, ver cómo hablan, qué sienten, por qué son agentes de la DEA, cómo es un operativo de la DEA. ¿Sí me entendés? Y yo tiré eso a la basura porque no funciona. Entonces, ¿vos podés hacer un libro sobre la selva? Claro. Pero si vos sos de Chapinero
y has ido 3 días a la selva, ¿eso te da la legitimidad para escribir un libro de la selva? Definitivamente no. De pronto sí, de pronto si tu personaje es un man de chapinero que se va 3 días a la selva, puede, porque puede hacer su experiencia de 3 días, ¿verdad? Pero entonces yo sí creo que uno tiene, cuando va a contar una historia, vos tenés que contar responsablemente y conocer el tema con profundidad. Mira lo que te dije, hice un personaje que es un extra en la novela, que sale en 4 escenas y me tuve que leer toda la historia de la violencia, leerme todos los libros de los guerrilleros, investigar. Fermín me quedaría verosímil, hasta ahora no me han dicho que no quedó verosímil, ¿sí me entendés? Pero si yo voy a hacer un man que es un man tirapiedra de 1960, yo no conocí manes tirapiedra de 1960, no sé construirlos, me toca investigar mucho. Entonces yo sí creo que uno tiene que tener responsabilidad con los temas que narra. ¿Sí me entendés? Mira que yo me leí el libro de Lorena y a mí me pareció que era un libro que tenía cosas muy hermosas, tenía una prosa muy bella, tenía unas descripciones muy bellas. Y a mí siempre en algún momento yo decía, pero hay algo que no sé ponerle el nombre con este libro que no sé qué es. Luego leí el ensayo que hicieron diciendo que era un libro racista y entendí qué era. ¿Sí me entendés? Y es un libro de una mujer blanca que se pone en el centro de la tragedia del pueblo afro. ¿Sí me entendés? Como la gran víctima, una mujer blanca, autora, con una protagonista blanca, que es la gran víctima de la tragedia del pueblo negro. Uf, juepucha, ¿sabes a qué me suena eso? Como esas películas de Afganistán, donde van los gringos y matan a toda una aldea, y luego estamos con el gringo sufriendo porque el pobrecito quedó traumatizado de la guerra. Y uno dice, marica, ¿y los afganos que mataron qué? Un poco eso sentí después de leer el ensayo. Yo no supe ponerle el nombre. ¿Y por qué no supe ponerle nombre? Yo creo que es porque nosotros tenemos el racismo muy internalizado. ¿Sí me entendés? Y yo viví en una población negra y en esa población negra yo que me creía que era mejor que mi abuela y que mi mamá, porque mi abuela tenía un racismo súper terrible, mi mamá mucho menos, y yo me sentía que yo eso no lo hago. Allá me di cuenta que claro que mi racismo era sutil, pero no deja de ser racismo, ¿sí me entendés? Por más Claro, sutil. pero también mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que también desde la literatura podamos elevar esos prejuicios, visibilizar eso y que también sea un tema? Porque siento que también el tema del miedo a ser racista hace que no se debata qué puede ser y cómo se puede promover esa inclusión y ese respeto, porque la gente ya tiene miedo a hablarlo. Eso es problema de la gente. Si tenés miedo, entonces pues de repente no tenés pantalones para ser escritor. Si vos vas a ser escritor, vos tenés que tener los ovarios y los pantalones de hablar de temas que la gente de pronto no le van a gustar y que te van a criticar. ¿Sí me entendés? Juepucha, mi libro Caperucita come al lobo fue prohibido, retirado de las bibliotecas de colegios públicos en Chile. A mí me vilipendiaron, dijeron que yo era una autora porno y pues sí, me cancelaron. ¿Y qué? ¿Y qué? Total. ¿Y qué? ¿Verdad? Tengo unos lectores que valoran el libro, otros que les parece espantoso. Uno tiene que tener el cuero para escribir sobre lo que quiere escribir. Y si vos no tenés el cuero porque tenés miedo que te cancelen, pues bueno, de pronto no tenés el cuero para ser escritor entonces. Bueno, me encantan estos debates porque creo que precisamente este es el tipo de cosas que enriquecen a los lectores y enriquecen nuestras lecturas para cuestionarnos, preguntarnos y crecer y aprender. Pero vení, otra cosa. Si vos escribís algo y sale otro a decir que es racista o machista, ¿no puede el otro decirlo? Claro, eso es el debate, ¿verdad? Si vos haces un libro y sale alguien a decir que es un libro racista, ahí está, ese es el debate, está dado. ¿Por qué tratamos de que es raro porque es como que el que le dicen que es racista se siente censurado? ¿Pero por qué? Si el otro está ejerciendo la libertad de decir lo que piensa. Total. No, tienes toda la razón.
No, Pilar, mil y mil gracias por este espacio. Me encantó, como siempre, conversar contigo. Les recomiendo muchísimo esta maravillosa obra de Noche Negra, que hay que leérselo, les va a encantar. Y bueno, en realidad toda la obra de Pilar es fantástica. Gracias, Pilar, por acompañarnos en este episodio de Biblioteca Personal. No, María José, muchas gracias a vos. Qué felicidad haber estado acá. Un abrazo. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.